Detente. No sigas bajando. Hay un acto que hiciste en secreto que provocó una reacción en el cielo, y Dios me envía a contarte lo que los ángeles vieron. Una palabra ha sido preparada específicamente para la persona que realizó ese acto de fe silencioso y que ahora mismo duda de su valor. Has sentido un profundo agotamiento espiritual, una sensación de abandono, como si tus actos de fe y obediencia fueran piedras lanzadas a un pozo sin fondo. Haces el esfuerzo, pero nunca escuchas el impacto, nunca ves el resultado. Este cansancio se ha filtrado a tu cuerpo, un peso persistente que no se alivia con el descanso, como si cargaras con el esfuerzo de batallas que nadie vio, de victorias que nadie aplaudió. Es el peso de lo no reconocido, y ese peso ha paralizado tus decisiones. Te encuentras dudando antes de dar un nuevo paso de fe, temiendo que el resultado sea, una vez más, el mismo silencio, la misma invisibilidad. El miedo a otra obediencia inútil te mantiene en el mismo lugar. Llegas a casa, a tu familia, y sientes la frustración de que los sacrificios que haces para mantener la paz parecen no cambiar la atmósfera. Te tragas palabras, cedes tu razón y a cambio, el ambiente sigue igual de pesado. Te has resignado a un silencio que se siente como una derrota. En los próximos minutos te voy a mostrar 3 cosas. Primero, voy a darte el diagnóstico exacto de por qué has sentido que tus mayores esfuerzos de fe han sido invisibles a los ojos de los hombres. Segundo, te voy a entregar en vivo la palabra hebrea que nombra la identidad que ese acto secreto te confirió. Y la última de ellas revelará por qué has llegado a este video precisamente hoy. Y tercero, te voy a sellar con 3 nombres de autoridad que el adversario no puede tocar ni silenciar. Si te vas antes de que termine, te vas sin el sello completo. Y hay una cuarta cosa que pondré en tus manos antes de que este mensaje termine. Algo que el rey Salomón dejó registrado para el Hijo de Dios que necesita atravesar el silencio que sigue a un acto de obediencia y que cabe en el bolsillo de tu día a día. No es un libro para estudiar. Es un instrumento para sostener el peso de un acto que solo el cielo vio. Vuelvo a esto en un momento. Por ahora quédate con eso. Cada uno de esos actos de obediencia secreta ha sido como una semilla de luz plantada en tierra oscura. Has sentido que la perdiste, que fue tragada por la nada. Pero Dios dice que ninguna semilla de luz se pierde en su reino. Solo espera en silencio el momento exacto para romper la superficie. Pero antes de que te entregue la palabra que nombra tu acto, necesito que entiendas el terreno donde esa semilla fue plantada. Y sobre exactamente eso, sobre esa puerta que cerraste en silencio, sobre esa oración susurrada al amanecer, sobre ese paso atrás que diste para mantener la paz, hay algo que el rey Salomón dejó registrado, una llave de 2 minutos que cabe en tu día común. Guarda esa frase en el fondo de tu mente, y si por alguna razón necesitas salir antes del final de este video, ese instrumento ya te está esperando en el primer comentario fijado, justo aquí debajo. Pero te pido encarecidamente que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, la llave no funciona con la misma fuerza en tu mano. ¿Alguna vez has sentido que esa sensación de inutilidad no es solo humana, sino espiritual? Y si ese patrón de sentir que tus esfuerzos se desvanecen es una señal de que existe una batalla contra el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida. Mientras muchos intentan explicar esto como cansancio o falta de disciplina, pocos se dan cuenta de que el espíritu de la inutilidad no ataca por lo que tienes o hiciste, sino por lo que Dios está construyendo sobre ti. Pero, ¿y si el verdadero motivo de esta lucha estuviera precisamente en lo que aún no has podido ver sobre tu propia vida? Ahora piensa conmigo. ¿Y si todo lo que has atravesado hasta hoy, esa puerta que cerraste, esa oración que susurraste, ese orgullo que tragaste, fuera la respuesta a esa pregunta que llevas años cargando? Señor, ¿ves lo que hago en secreto? Fue buscando respuestas para esa misma pregunta que encontré esta guía digital llamada El Código de la Sabiduría de Salomón,
Esta guía no es solo una lectura, es una llave de entendimiento espiritual, una herramienta hecha para quien desea ver más allá de las apariencias, para tratar sus actos de fe como algo sin valor, y para comprender por qué el espíritu de la inutilidad ataca con tanta fuerza a aquellos que llevan una marca de Dios. Varios elegidos aquí en el canal ya han sentido el llamado de este instrumento, pero aún no han tomado la decisión de descargar la guía digital. Descárgala ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Si eres uno de los primeros en descargarla, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y hoy mismo, Dios podría mostrarte la razón por la cual el agotamiento espiritual se había levantado contra tu vida, haciéndote creer que tus actos de fe se disuelven en el aire. Ahora, antes de darte la palabra que nombra tu llamado, necesito que reconozcas 5 cosas que están sucediendo contigo, 5 señales. No son predicciones, son reconocimientos, marcas de que Dios ya está en movimiento. Si te reconozco en al menos 3 de ellas, tú y yo sabremos que no llegaste aquí por accidente, sino por un llamado. La primera señal es el eco del silencio. Has tomado decisiones difíciles en obediencia, cerrando puertas a discusiones o situaciones que sabías que te dañarían. Has elegido la paz sobre la razón, pero en lugar de sentir el alivio que esperabas, sentiste un silencio abrumador, un vacío que el enemigo rápidamente tradujo como error o fracaso. Dios me envía a decirte, ese silencio no fue ausencia, fue el aire que el cielo tomó antes de liberar un decreto a tu favor. No fue un final, fue una pausa dramática. La segunda señal es la oración no escuchada. Te has levantado de madrugada, has encontrado momentos solitarios en el coche o en el baño, y has susurrado una oración que sentías que ni siquiera llegaba al techo. Parecía un monólogo inútil, palabras lanzadas contra una pared de bronce. La sentiste débil, sin fuerza, casi una formalidad. Pero Dios dice que cada sílaba, cada suspiro, fue registrado como testimonio en la corte celestial. No era una oración para cambiar la tierra en ese instante, era una evidencia para silenciar al acusador para siempre. La tercera señal es la paz forzada. Has estado en una situación familiar, en esa mesa, en esa llamada telefónica. La tensión era tan densa que se podía cortar. Estabas a punto de explotar, de soltar la verdad que quemaba en tu garganta. Pero en ese instante, viste el rostro de tu hijo, o de tu cónyuge, o de ese familiar, y viste en ellos un error que tú mismo cometiste en el pasado. Y en lugar de gritar una advertencia o un juicio, cerraste los ojos por una fracción de segundo y pediste misericordia en silencio por ellos. Sentiste que perdiste, que fuiste débil, que te rendiste. Pero Dios dice, en ese momento no perdiste, comisionaste ángeles guerreros para guardar la entrada de tu casa. Y sobre ese momento exacto en que viste tu propio pasado en el rostro de tu familiar y elegiste la oración en lugar del juicio, yo ya he dejado el instrumento esperándote en el primer comentario fijado. Si necesitas salir antes del final, está allí. Pero quédate, porque el nombre hebreo de lo que está sucediendo contigo aún no ha sido pronunciado. Y antes de seguir con el cuarto y el quinto signo, una breve pausa. Y más allá de nuestro libro digital elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que llegó a tu casa hoy, y de hacerlo llegar a más y más elegidos como tú. No recibimos ni un céntimo por cada palabra que te entrego aquí en el canal cada día. Como forma de que devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos un enlace de donación voluntaria abierto justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier cantidad que quepa en tu mano hoy, cualquier suma que tu corazón señale, eso es lo que mantiene nuestro canal en pie. Eso es lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo necesitaste. Te espero allí, elegido. Volviendo ahora al cuarto signo. La cuarta señal es el recurso compartido. Has tenido poco, has mirado tu cuenta, tu despensa, y has visto que apenas había suficiente para ti. Y justo entonces, alguien con menos que tú apareció. Y sin publicidad,
sin esperar agradecimiento, sin que nadie más lo viera, compartiste una parte de tu escasez. El acto se sintió pequeño, insuficiente, casi ridículo, una gota en el océano de la necesidad del otro. Pero Dios dice, ese acto fue pesado en la balanza de mi santuario y tuvo el peso del oro puro del templo. La quinta señal, la más secreta de todas, es el perdón unilateral. Perdonaste en tu corazón a alguien que nunca te pidió perdón. Nunca lo hablaron, nunca hubo una reconciliación formal. Fue un acto puramente interno, entre tú y Dios, sin testigos. Sentiste que simplemente te estabas rindiendo, que estabas dejando que esa persona se saliera con la suya. Pero Dios dice, no te rendiste, rompiste una cadena generacional de amargura que el enemigo planeaba usar como un lazo contra el cuello de tus hijos. Estos 5 signos que acabas de reconocer, elegido, no son síntomas de tu fracaso o de tu debilidad. No son la prueba de que eres invisible. Son las marcas de nacimiento de una nueva identidad que está despertando en ti. El enemigo los ha estado usando como armas para acusarte, pero hoy Dios los convierte en las 5 piedras de tu onda. Antes de mostrarte el instrumento que Salomón dejó para el día común, necesito darte el nombre hebreo de lo que cargas, porque el instrumento solo tiene sentido después de que sabes el nombre. Hay una palabra en hebreo que define exactamente el estado en que vives, una palabra que recontextualiza todo lo que te he descrito en los últimos minutos. Existe una palabra en el hebreo original que cambia todo lo que pensabas que sabías, y lo que viene ahora va a explicarte por qué todo sucedió en este orden exacto. Y cargar el peso de esa identidad que estás a punto de recibir sin tener el instrumento adecuado no es lo que Salomón preparó para ti. Él preparó otra cosa, y esa otra cosa es lo que voy a entregarte ahora. No es teoría, es instrumento. El código de la sabiduría de Salomón es el instrumento que Salomón dejó para el Hijo de Dios, que necesita atravesar el día común sin perder lo que recibió en la intimidad. Cuando caes en el patrón de sentirte invisible, creyendo que tus actos de fe se disuelven en el aire sin alterar ningún decreto, necesitas el instrumento que ancla su peso celestial. Cuando llegas a casa y sientes que el sacrificio que hiciste para mantener la paz se convierte en un peso solitario que nadie reconoce ni valora, necesitas el instrumento que te recuerda que los ángeles sí lo vieron y lo registraron en la corte celestial. Cuando te desgastas en actos de obediencia que no te correspondían, tratando de arreglarlo todo para todos y terminando con la sensación de que Dios no respalda tu esfuerzo, necesitas el instrumento que te da el discernimiento para saber qué batallas son tuyas y cuáles debes dejar en manos de Dios. Y si estás sintiendo en este momento que esto es exactamente lo que necesitas, incluso antes de que continúe, pon tu pulgar ahora sobre el enlace en el primer comentario fijado. No hagas clic todavía. Solo pon el pulgar. Siente el peso de la decisión antes de tomar la decisión. Este instrumento no te enseña a orar más fuerte ni a cerrar más puertas. No es un método para hacer más. Es un instrumento para sostener más. No te entrena. Te cubre. Te muestra dónde el espíritu de la inutilidad está actuando antes de que se convierta en una decisión equivocada. Interrumpe el ciclo de sentir que tu obediencia es en vano antes de que llegue la próxima mañana. Y la próxima mañana llega antes de lo que crees. Y viene con 2 sellos para tu hogar, no para tu desempeño. El primer sello es el ritual del sueño del justo. Es un audio. No lo lees. Te acuestas. Y lo que llamabas insomnio, hoy lo llamarás vigilia no sellada, y aprenderás a sellar la noche con el nombre correcto, en el orden correcto, en la voz correcta. El segundo sello es el despertar de la claridad, los 7 decretos de la mañana, 7 frases cortas, una para cada mañana de la semana, para que no te despiertes más sin identidad, para que atravieses la primera hora del día con la postura de quien ha sido enviado, y no con la postura de quien ha sido atropellado. Y esa vacilación que estás sintiendo ahora no es duda. Es el espíritu de la inutilidad actuando dentro de ti
en este preciso momento, empujándote a cerrar esta ventana. Reconoces este patrón. Es la hora de orar y de repente te da sueño. Es la hora de leer la palabra y suena el teléfono. La vacilación que sientes ahora es la confirmación de que estás exactamente en el punto donde ocurre el cambio. Y es precisamente por eso que existe el siguiente bloque. Tienes 7 días completos para usarlo y sentirlo. Si en 7 días el instrumento no ha tocado lo que necesita ser tocado en ti, lo devuelves, sin preguntas, sin justificaciones. Y los 2 sellos, el ritual y los decretos, se quedan contigo incluso si lo devuelves. Son tuyos incondicionalmente. Pero necesito ser directo contigo. El riesgo real no es gastar menos que un almuerzo de jueves en la panadería. El riesgo real es que llegue la próxima mañana y tú sigas con las manos vacías. Ese es el riesgo que tiene rostro, y es de ese rostro que necesito hablarte ahora. Y tal vez te estás haciendo ahora algunas preguntas que merecen una respuesta antes de continuar. ¿Y si este instrumento no es más que otro libro que no tendré tiempo de leer? Esto no es un libro para leer, es una llave para usar. Está diseñado para actuar en 2 minutos al día, no para ser estudiado durante horas. Es una herramienta, no una tarea. ¿Cómo puede una llave de 2 minutos resolver años de sentirme invisible? No resuelve años de heridas en 2 minutos. Lo que hace es interrumpir el patrón de invisibilidad hoy. Al cambiar la postura de hoy, se reescribe la trayectoria de mañana. Es el primer paso que cambia todos los demás. No es el precio, aunque sea bajo, una prueba más de que mi fe por sí sola no es suficiente. Tu fe es suficiente para mover a Dios. El instrumento es para que tú puedas sostener lo que tu fe ya movió en el cielo. No es para Dios, es para ti. Es un arma para la batalla que sigue a la oración. Y aún así, si solo quieres la guía ya es suficiente. Pero la casa completa viene con los 3. Una mujer de 38 años, profesional autónoma trabajando hasta tarde en su apartamento, empezó a usar la guía después de meses, sintiendo un nudo en la garganta al cerrar el portátil, como si el día hubiera sido inútil. Usó el ritual del sueño y por primera vez sintió que el silencio de su apartamento no era vacío, sino paz. Me escribió una sola frase. Yo pensaba que era estrés, pero en realidad era mi espíritu en alerta constante. Una ejecutiva de 56 años, enfrentando una reestructuración en su empresa, temía tomar una decisión que afectaría a su equipo, repitiendo la oración de la mañana, pero sintiéndola hueca. Con los decretos de la mañana, sintió la autoridad para hacer la llamada que había pospuesto por semanas. La frase que mandó fue: llamaba prudencia a lo que claramente era el miedo a mi propia autoridad. Una madre de 47 años, con 3 hijos adultos, sintió en una cena de domingo la tensión de un tema no resuelto y el impulso de arreglarlo. Aplicó la llave de entender el peso del silencio y en lugar de hablar, su presencia calmada cambió la atmósfera. Escribió: dejé de intentar ser la pacificadora y Dios me usó para traer la paz. Quizás dentro de 3 horas estarás acostado en la cama otra vez, con ese nudo en la garganta, recordando que viste este video y aún así no extendiste la mano. Quizás en la próxima mañana de lunes, cuando el peso de la semana caiga sobre ti, pensarás: yo sabía lo que era, solo que no tenía el instrumento en la mano. O te llegará ese recuerdo específico de una noche, después de un día de hacerlo todo bien, donde te arrodillaste antes de dormir y la única emoción que sentiste fue un vacío absoluto, preguntándole a Dios: ¿sirvió de algo todo lo que hice hoy? Y el agotamiento espiritual sigue llegando, con el mismo despertador, con el mismo café, con la misma puerta abriéndose en la próxima mañana. El enlace está en el primer comentario fijado para ti, no para todos, para ti. Quien necesite atravesar la próxima mañana con el instrumento en la mano, hace clic ahora. Y cuando lo hagas, cuando abras ese enlace, no estás comprando un libro. Estás aceptando un instrumento que Salomón preparó para tu día común. Y lo que vas a entender a continuación, cuando oigas la palabra hebrea que viene ahora, cambiará la forma en que lees todo lo que ha sucedido hasta aquí.
Y antes de entregarte la próxima palabra que aún está por venir, porque aún viene y pesa, quiero recordarte una cosa: elegido. Como te dije antes, más allá del libro digital que está en el primer comentario fijado, está ese enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro. Seguimos sin recibir ni un céntimo por cada palabra que te entrego aquí cada día. Por eso existe este enlace, elegido, para que otra persona mañana encuentre exactamente esta palabra que te encontró a ti hoy. Cualquier cantidad que tu corazón señale. Cada gesto así mantiene nuestro canal en pie y hace que el próximo mensaje llegue a quien lo necesita, exactamente como llegó a ti hoy. Y una cosa más antes de volver al mensaje, quiero que sepas lo siguiente. De vez en cuando aquí en nuestro canal grabo un video especial de honor, un video de agradecimiento con una palabra especial, solo para reconocer a los elegidos que más donaron y a los que adquirieron el libro digital. Todos los que sostuvieron esta palabra conmigo merecen esa mención de gratitud por un acto tan generoso. Tú siembras aquí, el cielo te recuerda allá arriba, y yo te recuerdo aquí abajo. Te espero allí en el enlace, de nuevo, elegido. Y ahora por fin, la palabra hebrea que lo cambiará todo. La palabra hebrea que define exactamente lo que está sucediendo contigo, la identidad que tus actos secretos han estado forjando, es shamar. Pronuncia conmigo en voz baja, shamar. No significa simplemente guardar, significa custodiar con vigilancia, proteger activamente, mantener un perímetro sagrado alrededor de algo valioso. No es solo una traducción de diccionario, es una palabra que describe un estado, una postura, un llamado. Es la identidad de aquel que se para en la brecha en secreto, y cuando oyes esta palabra, la reconoces porque ella ya estaba sucediendo dentro de ti, solo que no tenías el nombre para nombrarla, y sobre esta palabra está escrito, en el Salmo 4, versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». No es una promesa de futuro, es una declaración de estado. Quien puede decir esta frase con el alma deitada en paz no es quien se esfuerza por llegar a ese estado, sino quien ya vive bajo el nombre de shamar. El descanso no es la recompensa por la vigilancia, el descanso es la vigilancia en sí misma, confiando en que aquel que te llamó a guardar te guarda a ti. Y nadie entendió el peso de esta palabra como José. No el José gobernador de Egipto, sino el José esclavo, el joven vendido por sus hermanos, solo y sin nombre en una tierra extraña. Su vida parecía una sucesión de actos inútiles de integridad. El problema de José era el mismo que el tuyo. Cada vez que hacía lo correcto en secreto, el resultado visible era un desastre. Su obediencia a Dios y a su amo Potifar parecía no tener ningún valor. Era un esclavo eficiente, un siervo leal, pero seguía siendo un esclavo. La balanza humana marcaba cero. Y la sabiduría que José tuvo que aplicar no fue una fe abstracta, fue una decisión instantánea, un acto de shamar. Cuando la esposa de Potifar se le ofreció, él no deliberó. Él guardó shamar, el pacto con su Dios y la lealtad a su amo. Fue una decisión de un segundo, sin testigos, que le costó todo. Su operación en el día común era el silencio. Huir de la tentación fue un acto de shamar. Administrar la cárcel donde fue injustamente arrojado fue un acto de shamar. Él custodiaba lo poco que se le confió en la oscuridad, sin ninguna promesa de que la luz volvería. Cada acto parecía hundirlo más en el olvido. Pero la virada no ocurrió cuando salió de la cárcel. La virada ocurrió en cada uno de esos momentos en que eligió guardar su integridad en secreto. Dios no estaba esperando que su sentencia terminara. Dios estaba pesando cada uno de sus actos de shamar. Y fue el peso acumulado de esa obediencia silenciosa lo que inclinó la balanza del cielo a su favor, no sus habilidades de liderazgo. Su integridad en la cárcel fue su currículum para el palacio, y lo que José tuvo que aprender por la prueba, en el silencio de la cárcel, creyendo que su integridad era inútil,
tú no tienes que aprenderlo a ciegas, porque Salomón lo dejó registrado. El instrumento que Salomón dejó es para que no tengas que pasar por el mismo silencio sin entender su propósito. Es la llave que te espera en el primer comentario fijado. ¿Recuerdas la semilla de luz de la que te hablé al principio de este video? Aquella que parecía perdida en la tierra oscura, tragada por el invierno. Ese estado de shamar que acabas de recibir es el nombre del invierno. El invierno no es la ausencia de Dios. Es la estación donde se prueba a los guardianes. Y el instrumento que Salomón dejó es la forma de atravesar el invierno sin dudar de la semilla. Y ahora que tienes el nombre que define tu llamado, necesito entregarte 3 cosas para que puedas caminar en él. Primero, un sumario claro de lo que ha sucedido hasta aquí. Segundo, los tipos de llamado que se derivan de esta identidad. Y tercero, 3 nombres de autoridad que sellarán esta noche sobre ti. Comencemos. Permíteme detenerme un minuto y poner todo lo que acabas de oír en palabras sencillas, sin poesía, sin metáforas, solo los hechos. Hecho 1. Existe un espíritu de inutilidad que se especializa en hacerte creer que tus actos secretos no tienen peso. Hecho 2. Lo hace devaluando tu identidad de shamar, de guardián. Hecho 3. José, el que gobernó Egipto, fue casi consumido por esto mismo en la cárcel, creyendo que su integridad era inútil. Hecho 4. Tu prudencia, tu espera por una señal visible antes de creer, puede ser la sentencia que mantiene la respuesta celestial en espera. Ahora, con eso dicho, vamos al tipo de tu llamado. Hay 3 tipos de guardianes, shamar, que están siendo probados ahora mismo por el espíritu de la inutilidad. Cada uno recibe un tipo específico de ataque. Vas a reconocer el tuyo cuando lo nombre. Escucha atentamente. El primer tipo es el pacificador secreto. Eres tú si has sido llamado a absorber la tensión en ambientes tóxicos, ya sea en tu familia o en tu trabajo. Eres el que calla no por cobardía, sino para preservar una unidad frágil. Tu acto de shamar es tragarte la palabra hiriente, dar un paso atrás en la discusión. El ataque que recibes es el resentimiento, la sensación de que siempre pierdes y que tu sacrificio por la paz solo te trae amargura. El segundo tipo es el intercesor de madrugada. Eres tú si tu llamado es levantarte cuando otros duermen para librar batallas por personas que ni siquiera saben que están bajo ataque. Tu shamar es una oración susurrada a las 3 de la mañana, un nombre que pones ante Dios sin que nadie te lo haya pedido. El ataque que sufres es una soledad profunda, la sensación de que estás luchando solo en una guerra invisible y sin compañeros. El tercer tipo es el guardián de principios. Eres tú si tu llamado es mantener la integridad en situaciones donde ceder sería más fácil, más rápido y más rentable. Eres el que dice no a la propuesta incorrecta, el que devuelve el cambio extra, el que elige el camino largo porque es el correcto. Tu acto de shamar es una decisión silenciosa que te cuesta algo, y el ataque que recibes es la constante sensación de estar quedándote atrás, de que otros avanzan mientras tú, por ser honesto, te estancas. Estás sintiendo la intensidad de lo que está sucediendo ahora. Ese apretón en el pecho que vino cuando describí al pacificador. Ese calor que subió por tu rostro cuando hablé del guardián. Esto no es señal de que algo está mal contigo. Es la señal de la capacidad que tienes de transformarte. La intensidad del ataque es directamente proporcional a la magnitud de la victoria que te espera. Quien siente un ataque débil es porque la bendición que guarda es pequeña. Quien siente un ataque fuerte es porque el trono que le espera es grande. Y sobre tu tipo, sobre tu llamado específico, el cielo ya había sellado 3 nombres sobre ti, 3 nombres que te acompañarán durante el resto de este año, dando contorno a tu identidad cuando el espíritu de la inutilidad intente disolverte en la duda. Tu primer nombre de permanencia es portador del eco divino. Porque cada acto de obediencia que hiciste en secreto,
Cada puerta que cerraste, cada oración que susurraste, no fue un sonido que se perdió en el vacío. Fue un eco que comenzó en la tierra y reverberó en las cortes celestiales, y aún no ha dejado de sonar. Eres el portador de una frecuencia que el infierno no puede imitar y que el cielo no puede ignorar. Tu segundo nombre de autoridad es Custodio de Decretos Silenciosos. Porque tu llamado de Shamar no es pasivo. Eres un guardián activo de las promesas de Dios. En cada acto de integridad, en cada momento que elegiste la paz sobre la razón, no estabas simplemente siendo bueno. Estabas custodiando un decreto de bendición que ya había sido liberado sobre tu casa, protegiéndolo de ser prematuramente anulado por el conflicto o la contienda. Tu tercer nombre de envío es Testigo del Peso Celestial. Porque has sido comisionado para ver lo que otros no ven, el verdadero peso de los actos espirituales. Tu testimonio no será de grandes milagros públicos, sino de cómo una pequeña llave de obediencia secreta puede mover la mano de Dios de una manera que estremece el universo. Eres el testigo de que el peso de una pluma de fe en la balanza de Dios puede inclinar el destino de una generación. La vulnerabilidad del portador del eco divino es el miedo a que ese eco que guardas en tu corazón se desvanezca. Es el temor de que la promesa que oíste en secreto nunca se materialice en una voz audible, en un milagro que todos puedan ver. Es vivir con una música celestial en el alma y temer que el ruido del mundo la apague para siempre. Y el instrumento que Salomón dejó para ti, para cubrir exactamente esa vulnerabilidad, no es otro sermón que te diga, ten fe. Es una herramienta aplicada. El ritual del sueño del justo sella tu noche para que el eco no sea distorsionado por la ansiedad. Los 7 decretos de la mañana afinan tu oído espiritual en la primera hora del día, para que puedas distinguir el eco de Dios del ruido del enemigo. El enlace para el código de la sabiduría está esperándote en el primer comentario fijado. No es un libro que compras, es un arsenal que activas. Es la cobertura para el portador del eco divino que hay en ti. Y hay 3 armas más que necesitas recibir antes de que yo te envíe desde este lugar. Y si uno de estos 3 nombres, portador del eco, custodio de decretos o testigo del peso, te ha golpeado con más fuerza que los otros, escribe el número aquí abajo en los comentarios. 1, 2 o 3. Este será tu primer acto de tomar posesión de la identidad que el cielo te ha entregado esta noche. Ahora que has recibido tus nombres, el adversario no puede tocar tu identidad, pero intentará que tú mismo la entregues. Hay 3 tácticas específicas que usará contra los 3 nombres que acabas de recibir en las próximas 72 horas. Escúchalas, reconócelas y estarás armado. La primera es la táctica de la balanza falsa. El enemigo te hará pesar tus actos de Shamar en la balanza del reconocimiento humano. Te mostrará a otros que hacen menos, pero reciben más aplausos. Te susurrará que tu sacrificio silencioso, al no ser visto ni validado por hombres, equivale a 0. Esta táctica ataca directamente tu identidad de testigo del peso celestial, intentando convencerte de que el único peso que importa es el que se puede medir en este mundo. La segunda es la táctica del eco inverso. El enemigo tomará el silencio de Dios, ese espacio sagrado entre tu obediencia y la manifestación, y lo llenará con el eco de tus propias inseguridades. ¿Estás seguro de que oíste bien? Quizás fue solo tu imaginación. Usará tu propia voz interna para hacerte creer que el silencio de Dios es una confirmación de tu duda y no un preludio de su respuesta. Esto ataca tu nombre de portador del eco divino, tratando de reemplazar el eco de Dios con el eco de tu miedo. La tercera es la táctica de la fatiga de la rectitud. Justo después de un acto de obediencia significativo, el enemigo desatará una serie de pequeñas irritaciones, frustraciones y ataques menores. Un problema con el coche, una discusión inesperada, un cansancio repentino. El objetivo no es derrotarte con un gran golpe, sino asociar en tu mente la rectitud con el agotamiento. Busca que tu subconsciente aprenda que hacer lo correcto es agotador, para que la próxima vez elijas no hacerlo.
Esto ataca tu rol como custodio de decretos silenciosos, haciéndote demasiado cansado para vigilar. Pero para cada una de estas tácticas, el cielo ya ha provisto un arma. No son armas complicadas, son posturas del corazón que, una vez adoptadas, anulan el veneno del enemigo. Contra la balanza falsa, tu arma es el decreto del recuerdo. Es el acto consciente de recordar que la balanza que importa no es visible a los ojos humanos. Es una disciplina del corazón que te ancla en la verdad de que Dios pesa los actos, no los aplausos. Tu declaración es: mi valor no se mide aquí, se pesa en el santuario. Contra el eco inverso, tu arma es la disciplina del silencio anclado. Es la decisión de interpretar el silencio postobediencia no como anulación, sino como gestación. Es anclarte en la certeza de que el silencio no es ausencia, sino la audiencia donde tu caso está siendo deliberado. Tu declaración es: el silencio no es rechazo, es la antesala del decreto. Y contra la fatiga de la rectitud, tu arma es el descanso del guardián. Es descansar no después de la victoria, sino en la certeza de que tu acto de shamar ya fue la victoria. Es entender que la obediencia no es el camino a la bendición, la obediencia es la bendición. Tu declaración es: mi obediencia fue mi victoria, el descanso es mi botín de guerra. Y estas tres armas por sí solas son memoria. Con el instrumento adecuado, se convierten en cobertura. Reconocer el ciclo de sentirte invisible sin tener el instrumento que Salomón dejó es recibir el diagnóstico sin el tratamiento. Es despertar frente al problema sin el remedio en la mesilla de noche. Y aún más, existen otras 4 tácticas del silencio que el enemigo usa para invalidar tus actos, que no puedo abrir aquí. No por falta de tiempo, por densidad. Cada una necesita su propia página, con la contraarma exacta, y mientras yo no te las entrego aquí, el adversario las conoce todas. La guía las entrega. Por eso el código de la sabiduría de Salomón te espera. Úsalo cuando sientas el impulso de rendirte, porque el resultado no es inmediato. Úsalo cuando el adversario susurre que tu sacrificio por la paz familiar fue en vano. Y úsalo cuando estés a punto de comparar tu camino silencioso con el éxito ruidoso de otros. El reconocimiento sin el instrumento te deja donde siempre has estado, sabiendo el nombre pero con las manos vacías. Y es por eso que existe un último obstáculo que necesita ser nombrado antes de que digas amén. Hay un último obstáculo, el más sutil y el más peligroso. No es un demonio con cuernos, es una voz que suena exactamente como la tuya, una voz de falsa humildad y piedad. Es el miedo de parecer ingrato. Es el pensamiento que susurra: si doy un paso para tomar esta herramienta, ¿no le estoy diciendo a Dios que su gracia no es suficiente para mí? ¿No es un acto de ingratitud? El enemigo te hace creer que buscar un arma es dudar del general. Es la mentira más piadosa y la que mantiene a más elegidos paralizados. Pero antes de que te libere, hay un último punto que necesitas entender sobre esta trampa. Ahora, cierra tus ojos, no por obligación, sino por invitación. Pon tu mano derecha sobre tu pecho. Siente el latido. Esa es la cadencia del cielo llamando a la puerta. Y juntos, en este momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo entrego ante ti el cansancio que se ha acumulado en los huesos de este elegido. La fatiga que no viene del trabajo físico, sino del peso espiritual de obedecer en secreto y sentir que nada cambia. Te entrego la tensión en sus hombros, el nudo en su garganta, el agotamiento que el sueño no alivia. Libéralo ahora de la carga de tener que ser fuerte todo el tiempo. Y declaro sobre tu vida: no vas a volver atrás. No vas a retroceder. No vas a desistir 24 horas antes de la virada. El enemigo te quiere convencer de que este es solo otro momento emocional que pasará. Pero esta vez es diferente, porque esta vez no estás solo pidiendo, estás declarando. Tu permanencia es tu arma. Tu decisión de quedarte aquí hasta el final es tu acto de guerra.
Yo te libero ahora del miedo de parecer malagradecido. Esa es la corriente más sutil, la mentira más piadosa. El miedo de que, al actuar y tomar el instrumento, estés diciéndole a Dios que su gracia no fue suficiente. Es mentira. Tu obediencia inmediata es tu mayor acto de gratitud. Es decir, Padre, valoro tanto lo que viene de ti que me niego a dejarlo en la sala de espera. Declara eso en voz baja ahora. Mi urgencia es mi gratitud. Y yo recibo ahora los 3 nombres que fueron sellados sobre mí: portador del eco divino, custodio de decretos silenciosos, testigo del peso celestial. No para ostentarlos, para recordarlos, para atravesar lo que viene con ellos en la boca, en la postura, en el pecho. Recibo mi identidad, no la que el mundo me dio, la que el cielo me confirió en secreto. Y antes de la voz que viene ahora, necesito que oigas una cosa. La intensidad de lo que has pasado no es prueba de que algo está mal contigo. Es prueba de que eres exactamente quien siempre supiste que eras. Alguien que carga algo lo suficientemente grande como para que el infierno quiera silenciarlo. No fuiste atacado por acaso. Fuiste atacado precisamente donde tu identidad de Shamar pretende manifestarse con mayor fuerza. Cuanto más pesado fue el ataque sobre tu paz, más poderoso eres como pacificador. Cuanto más profunda fue la soledad, más potente es tu intercesión. La presión no fue señal de debilidad, fue señal de proximidad a la virada. Si esto te golpea ahora, escribe aquí abajo: yo recibo la virada. Y ahora la voz que pesa más que la mía, la voz que te conoce por tu nombre verdadero. Escucha, hijo mío, hija mía. Yo vi la puerta que cerraste a las 10 de la noche, cuando la discusión escalaba y elegiste el silencio para proteger tu casa. Yo vi la lágrima que secaste en el coche a las 7 de la mañana antes de entrar a trabajar, pidiendo por alguien que te había herido. Yo vi cuando compartiste de tu escasez al mediodía, pensando que no era nada. Yo estaba allí. Ningún acto de Shamar se perdió en mi contabilidad. Yo nunca te he perdido de vista, ni por un segundo. El asiento en mi mesa con tu nombre nunca estuvo vacío. Cuando sentías que tus oraciones no llegaban al techo, es porque no necesitaban hacerlo. Ya estaban en mi mano antes de que salieran de tu boca. Tu sensación de abandono no era mi ausencia. Era tu percepción filtrada por el agotamiento que el enemigo te impuso. Lo que tú llamabas debilidad, yo lo llamaba mansedumbre, la fuerza bajo control que hereda la tierra. Lo que tú llamabas derrota, cuando cediste tu razón para mantener la paz, yo lo llamaba una comisión de ángeles guerreros. Y lo que tú llamabas un acto inútil y secreto, yo lo llamaba la piedra angular del trono que estoy construyendo para ti. Tu nombre está grabado en la palma de mis manos. Cada acto de obediencia silenciosa ha sido una joya engastada en tu corona. La silla es tuya. El lugar está reservado. La espera no fue un castigo. Fue una preparación. Y ahora estás listo. Y hay una voz que está hablando ahora dentro de ti. Una voz que dice: esto no es para mí. Esto es para alguien con una fe mayor, alguien más digno. Necesito que oigas esto de mí. Ahora, tienes permiso. Tienes permiso para recibir lo que no conquistaste. Tienes permiso para ocupar la silla en la mesa sin tener que justificarlo. Tienes permiso para dejar morir la versión de ti que necesitaba sufrir para sentirse digna. Salomón no preparó este instrumento para quien ya está listo. Lo preparó para quien está cansado, y quien está cansado eres tú, ahora. Ahora extiendo mi mano hacia tu casa y decreto una cobertura de sellado sobre todo lo que te pertenece, sobre tu mesa, para que cada comida sea un acto de comunión y no de ansiedad, y que las conversaciones que allí ocurran sean sazonadas con la sabiduría de lo alto. Declaro cobertura sobre tus hijos y tu cónyuge, que tu obediencia de esta noche se convierta en un manto de protección sobre ellos, que sientan cómo la atmósfera de tu casa cambia, cómo el peso se va y entra la ligereza de la presencia de Dios. Y decreto cobertura sobre tu trabajo, sobre tus manos, sobre cada proyecto y oportunidad,
que el peso celestial de tu obediencia silenciosa destrabe ascensos y reconocimientos. Que tu acto secreto de fe se convierta en tu mayor cualificación a los ojos de los hombres y de Dios. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. Antes de liberarte, quiero que camines conmigo a una sala que aún no has visto con los ojos físicos. No fuerces, simplemente deja que la imagen llegue. Hay una mesa larga, una luz que viene de un lugar que no puedes identificar. Hay personas en la mesa, algunas que amaste, otras que aún no conoces. Los rostros parecen familiares, y hay una silla cerca de la cabecera de la mesa, vacía. El contorno de ti está esculpido en ella. La madera te recuerda. José está en la cabecera. No estás creando esta escena, la estás recordando. La silla siempre fue tuya, solo faltabas tú. No digas amén todavía. Siéntate en esto por un momento. Siente el peso de lo que acaba de suceder. Ahora puedes decir amén. Aquella puerta que el Padre mencionó que cerraste a las 10 de la noche, una situación similar se presentará mañana. Quiero que escuches una cosa antes de cerrar este video, porque hay una frase que el adversario susurrará en tu oído en las próximas 3 horas. Voy a nombrar esa frase ahora para que no caigas en ella. Pero antes de la frase, hay algo que necesitas recibir. Lo que fue sellado aquí ahora será probado en el próximo amanecer. El código de la sabiduría de Salomón te está esperando en el primer comentario fijado, con el ritual del sueño y los 7 decretos de la mañana. Por menos que un café con una galleta, porque un portador del eco divino sin cobertura se debilita en la próxima mañana de lunes, y el adversario cuenta con la mañana del lunes. No es un gasto, es un instrumento. Y Salomón lo preparó para que atravieses lo que viene con mano firme, no con mano vacía, con una garantía de 7 días. El riesgo es nuestro, la mano es tuya. Haz clic ahora, mientras el decreto aún está vivo en tu pecho. No mañana, no después de la ducha, porque quien lo deja para después, lo deja para nunca. Y el adversario ya lo sabe. En las próximas 3 horas, él hablará dentro de ti, no con voz alta. En secuencia, 5 frases cortas. Nadie lo vio. No cambió nada. Fue una tontería. Podrías haber ganado. Otros hacen cosas más grandes y son recompensados. ¿Ves? Sigues exactamente en el mismo lugar que ayer. 5 ondas. Intenta por 5 ángulos. En alguno, cedes. Hoy, ahora, antes del próximo amanecer, no después. Hoy. Y Salomón te sostendrá. Y ahora, la última palabra de este video. Y en la próxima palabra que traeré a este canal, te entregaré las 3 marcas de un shamar que está entrando en temporada de cosecha. Quien escuchó esta palabra hoy necesita escuchar esa en secuencia, porque lo que viene no es continuación, es profundización. Haz clic en el video que aparecerá en la pantalla en unos segundos, y aún en este video, elegido, antes de sellar esta hora contigo, vuelvo por última vez a esta petición. Has caminado conmigo hasta aquí, has atravesado cada palabra, cada decreto, cada señal, y si en algún momento de este mensaje sentiste que el cielo te tocó, sabes que este video no fue un accidente. El enlace de donación voluntaria continúa abierto en el primer comentario fijado, justo debajo del libro digital, no como un cobro, no como un intercambio, como la devolución del elegido al altar de donde salió la palabra. Cualquier cantidad que tu corazón señale, y el cielo ve cada gesto, el cielo ve, y el cielo lo multiplica sobre tu casa, sobre tus días, sobre lo que aún no sabes que está por llegar. Esta fue mi última petición. Te espero allí, elegido, y cuando esto suceda, y va a suceder pronto, recordarás este momento. Y antes de irte, piensa en una persona específica, no en muchas, en una. La persona cuyo nombre te llegó ahora cuando dije eso, la persona que ha estado en silencio, fiel, sin ser vista. La persona cuya unción también ha atraído ataques sin nombre. Alguien que ha llegado a casa cargando un peso que no es suyo.
Alguien que necesita el mismo sellado que acabas de recibir. Envía este video a esa persona. Ella está esperando que esta palabra llegue, y cuando esa persona abra este video, necesitará lo que acabas de recibir, incluyendo el instrumento que Salomón dejó. Puede ser lo que abra su ciclo también. No es un favor tuyo, es servicio, y el cielo lo ve. Comenta aquí abajo: amén, recibido. Está hecho. Lo que fue entregado aquí, fue entregado. No eres la misma persona que eras cuando diste al play. Eres profundamente amado, nunca fuiste olvidado. La silla es tuya. Y así queda sellado. El próximo amanecer puede esperar 10 segundos más.